Bien, son las 8:48. Saludamos a Santiago Cavieres, él es analista, consultor en temas económicos. Santiago, gracias por acompañarnos. Quiero empezar por el tema del IES. Ayer los directivos del IES se reunieron con el ministro de Economía y Finanzas para buscar la solución a esta millonaria deuda que tiene el Estado con el IES. En días pasados el IES dijo, no voy a poder garantizar las pensiones porque no me pagan el 40%. El gobierno emite un boletín de prensa y dice más de 4.200 millones pagados entre 2021 y 2023. Versiones de lado y lado. ¿Qué mismo? ¿Cuál es la situación del IES? Yo creo, buenos días, Milton, muchísimas gracias por el espacio y un saludo a todos los radio oyentes. Bueno, la situación macroeconómica en general del país es compleja debido a la ausencia de financiamiento. Creo que ese es el principal problema y en vista de que el gobierno no ha podido levantar suficiente financiamiento, pues tiene que ver cómo sale del apuro y una de esas es precisamente entrar en atrasos con varias instituciones, entre esas del IES y también con el sector privado y el resultado es obviamente una falta de liquidez en la economía, ¿no? Esto se resolvería con acceso a financiamiento, pero en las actuales circunstancias, con el nivel de riesgo país, pues se lo ve complicado. Hay que, digamos, distinguir entre una situación de caja, ¿no es cierto?, y una situación de solvencia. Yo creo que el problema que enfrentamos hoy es un problema de caja, no hay suficiente caja. El gobierno bien podría pagar lo que le debe al IES emitiendo bonos y obviamente lo que debería hacer el IES es liquidar inversiones que se van, o sea, no reinvertir las inversiones que se van liquidando y con eso tener suficiente caja. Creo que también hay un componente político que hace que todo el tema sea más complicado, pero definitivamente el fondo del asunto es la ausencia de financiamiento público y las consecuencias se ven no solo en lo que vemos, sino también, por ejemplo, en la caída de reservas que hemos visto desde inicios de año, ¿no? Ahora, el gobierno dice que está cumpliendo hacia el detalle de los pagos que se han realizado al IES, pero se reúnen y sale el presidente del Consejo Directivo del Palacio de Gobierno y dice, no vemos una solución a largo plazo ni certezas por parte del ministro de Economía. Entonces no se entiende mucho. Sí, yo creo que hay mucha confusión. Creo que tal vez la forma más cauta de hacer esto es ver las cifras y poniéndole forma sencilla. Una cosa son los pagos que se han venido realizando, digamos, en el pasado, y eso obviamente es un stock que se va acumulando, pero otra cosa es el flujo que se necesita, ¿no? Seguramente los pagos en el pasado se pusieron al día algunas cosas que no se pudieron hacer en el pasado. Hay que ver exactamente de forma neta cuánto le ha entrado al IES y creo aquí que lo mejor que puede haber es la transparencia. Definitivamente no hay transparencia en las cifras y hace muy difícil la interpretación, pero la situación general es la que le comenté, ¿no? Estamos hablando con Santiago Caviedes, él es consultor en temas económicos, son las 8:51 de la mañana. Santiago, buenos días. De saluda Verónica Larrea. Hablando de la situación general del país, usted mencionaba, sí, las reservas internacionales están bajas, la situación en realidad económica del Ecuador es compleja y la pregunta es, ¿qué le va a quedar al nuevo gobierno? ¿Cómo va a poder solventar todas estas situaciones emergentes que tiene? Se viene el fenómeno del niño también. Y ¿cómo quedan las finanzas para el nuevo gobierno? ¿Qué podemos esperar de eso? La realidad es que el gran esfuerzo fiscal que ha hecho el Ecuador en los últimos 4 años, realmente creo que se han desvanecido en este último año por varias razones. Hay un incremento del gasto, creo que el gasto se ha incrementado de forma necesaria, pero también lo que ha habido es una reducción de ingresos. Y creo que por la parte de reducción de ingresos hay varias preocupaciones, no solo la parte tributaria, de hecho se está reduciendo el ISD, el gobierno ha anunciado que va a reducir el ISD al 2% al final de su mandato y por lo tanto le deja un hueco de alrededor de unos 400 millones adicionales al gobierno que viene. También se ha reducido el impuesto a la renta a las personas, generando un hueco adicional de unos 180 millones de dólares. La producción petrolera está cayendo. Afortunadamente el precio del petróleo se está recuperando. Y aquí viene también una cosa que no es culpa del gobierno ni nadie, sino de los ciudadanos que votaron para cerrar el ITT. Y precisamente esto creo que es uno de los temas de mayor controversia porque creo que los ecuatorianos no nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, a lo que nos enfrentábamos con esa decisión. De hecho, la próxima semana estamos juntándonos varios expertos del área petrolera y económica para discutir el tema de la transición energética. Y claro, este tema del ITT
es uno de los temas importantes, sobre todo por la importancia que tiene el sector petrolero para la macroeconomía. Ahí en AEP habrá digamos, invitados internacionales y yo voy precisamente a participar indicando la importancia macroeconómica del petróleo. Y aquí quiero yo, digamos, mostrar, estaba justo revisando unas cifras de hace un momento, que la salida de producción del ITT nos va a generar un déficit de balanza de pagos, ¿no es cierto?, desde el año 2025 en adelante. ¿Esto qué significa? Que va a haber menos dólares en la economía, por lo tanto la dolarización va a estar más debilitada. Si no hay financiamiento externo, vamos a tener que tomar medidas, digamos, importantes y a veces severas para poder mantener la estabilidad macroeconómica. Esas son las Ah, cosas que todavía no se discuten, ¿no? ahora, los dos candidatos presidenciales, uno de ellos va a ganar y va a ser presidente y va a tener que enfrentarse a todo lo que estamos eh, viviendo. Tema importante es la seguridad. Entonces los dos están ofreciendo implementos para la policía, dotación de equipos, tecnología, etcétera. Y todo cuesta y un montón de plata. Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a sacar el dinero para cumplir todo lo que están ofreciendo en temas de seguridad? Que es absolutamente necesario además. Sí. A ver, hay dos cosas. Yo, de hecho, en algún momento estuve en el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que se puede hacer es reasignar el gasto. Creo que eso es una parte importante de poder financiar esas necesidades. Creo que también la decisión política cuenta muchísimo. Me da la sensación de que mucho de las necesidades que existen para seguridad, la decisión política tal vez no ha tenido la urgencia que tiene la misma urgencia que tiene la población. Pero por otro lado es las fuentes de financiamiento. Y yo creo que definitivamente el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas importantes para quitar algunas de las trabas que existe hoy por hoy en términos de reformas para poder financiar al el sector público y acceder a otras fuentes de financiamiento que hoy por hoy no están siendo consideradas, y que creo que no va a tener otra opción el país que hacerlas, como por ejemplo financiamiento con China, porque los mercados van a estar cerrados hasta las elecciones del año 2025. No creo que el mercado vaya a ver que un gobierno de transición, sin tener la capacidad política de hacer reformas importantes desde el punto de vista tributario y de ingresos, vaya a poder quitar el fantasma de una renegociación de los bonos en el año 2026. Entonces, en realidad, el gobierno de transición la tiene compleja. Hay elementos que se pueden utilizar, pero claro, no todo el mundo va a estar contento, ¿no? Y esa decisión a la final termina siendo política, como por ejemplo aranceles y otras cosas que se van a tener que utilizar para salir del Y la, y impasse. la, y la, y la oferta, digamos, fácil en la que coinciden los dos, que no es tan fácil aparentemente, esto de tomar dinero de la Reserva Monetaria Internacional. Entonces, claro, cuando dices, vamos a tener una emergencia por el fenómeno del niño, tenemos que implementar a la policía, tenemos gastos y tenemos una cuenta ahí con un dinero que ha bajado, sí, ha bajado bastante, pero sigue siendo sobre los 6.000 millones. Tomar de eso 2.500, 1.500, no pasa nada, es ayuda. Entonces, cuando escuchamos eso, unos dicen, eso es politiquería, eso no se puede hacer. Y otros dicen, es que eso tiene que hacerse. Bueno, de hecho, este gobierno ya lo ha hecho, ¿no? Las Cla- reservas han bajado, ¿no es cierto?, de dice, 2.500 dice, dice, dos dice mil el quinientos gerente del millones Banco en un año, Central, ¿no? dice el gerente del Banco Central que este gobierno no ha tomado un centavo de la Reserva Monetaria. Es que lo que pasa es que esa discusión se ha politizado mucho y perdón que me vuelva, digamos, un Sí, poco sí. técnico, pero es mi especialidad. En realidad, las reservas internacionales es un resultado del flujo de entrada y salida de divisas. Lo que existe, ¿no es cierto?, es un compromiso normativo de parte del Banco Central de respaldar una parte o la totalidad de esos depósitos que tienen los depositantes del Banco Central en el Banco Central. ¿Para qué? Para garantizar sus depósitos. Entonces, en teoría, ¿no es cierto?, puede tener respaldado el 100% de los depósitos o en teoría puede tener respaldado el 0% de los depósitos. ¿Qué es lo óptimo? Ni el cero, evidentemente que no, ni el 100. Y eso es lo que se maneja. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en este último año? Que no ha habido suficiente financiamiento externo, el gobierno ha seguido pagando deuda externa, salen los dólares y va descubriendo, ¿no es cierto?, a sus depositantes. Obviamente sigue cubierto el sector financiero, creo que eso históricamente ha pasado con algunas excepciones de momentos críticos de la economía, pero las reservas ya no están ahí. ¿Qué es lo que dicen los candidatos? Es recircular esos depósitos que están en el Banco Central en la economía que van a tener un efecto en las reservas, ¿no? Y claro, hoy por hoy, con un nivel de reservas más baja, recircular esa liquidez seguramente va a generar mayor demanda de divisas y obviamente las reservas van a bajar. Para hacer eso van a tener que tomar medidas de restricción de uso de esas reservas, por ejemplo,
aranceles, ¿no? O el ISD y una serie de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que ese uso de las reservas, digamos, creo yo, más un debate político antes que técnico. Otra cosa diferente es la expansión del balance del Banco Central, es decir, crear dinero, ¿no es cierto?, liquidez interna para poder afrontar gastos. Y eso es algo que hoy por hoy está prohibido en la ley, y se hicieron las reformas en el año 2020, si no me equivoco. em, y por lo tanto se necesita una reforma legal, y dudo que se tenga esa Ujú. capacidad legislativa para hacerlo, ¿no? Entonces, en realidad que por el lado de utilizar maniobras monetarias para poder financiar ese déficit, creo que hay un limitado campo de acción. De hecho, ya no existen muchas reservas. Este gobierno ya las ha utilizado. eh, y bueno, pues lo que se necesita es más bien buscar otras fuentes de financiamiento, y quitar algunas de las restricciones que se han hecho en este último tiempo precisamente dentro del programa del fondo, ¿no?